Pasamos a la siguiente moción de Izquierda Unida. Gracias. El presidente del Gobierno del Estado anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio durísimos recortes sociales y drásticas subidas de impuestos que suponen un ataque para el estado del bienestar, el mayor destrozo conocido en toda su historia. El Consejo de Gobierno del viernes 13 de julio, Martina, recogió las modificaciones legislativas que soportan dichos recortes de derechos y libertades que quedaron reflejados en su expresión más drástica en el Boletín Oficial del Estado del sábado 14 de julio. Un conjunto de medidas presentadas en un Real Decreto sin negociación alguna con las demás fuerzas políticas, donde, entre otras consideraciones, se ataca a los parados reduciendo del 60 al 50% la prestación que reciben a partir del sexto mes. Mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los consejeros del IBEX 35 sea de 7,5 millones de euros, un 5% más que en 2011. Se adelanta el cumplimiento del pensionazo, se rebaja un 7% el salario de los trabajadores públicos quitándoles una paga extra, se suprimen programas de empleo y se recortan prestaciones de ayuda dependientes, se eliminan las deducciones por compra de primera vivienda. Tras la reforma laboral, se le vuelve a hacer otro regalo a la COE, eliminando liberados sindicales y bajando 2 puntos en su aportación a la seguridad social, con lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trasvase de la renta de los trabajadores a los grandes empresarios. Se sube el IVA, lo que además de injusto e ineficaz perjudica el consumo y el empleo, supone una drástica reducción o eliminación de las empresas públicas. Se anuncia reducir en un 30% el actual número de concejales con la infantil excusa de ahorrar en gasto público, lo que no es otra cosa que reducción de la democracia participativa. Se elimina por la vía del recorte presupuestario la aplicación efectiva de la ley de dependencia, haciéndola inviable al eliminar la cotización por el trabajador o trabajadora que atiende a la persona dependiente y reducir la partida presupuestaria. Se ahonda en la crisis de los ayuntamientos al declararse el objetivo de ahorrar 3.500 millones de euros en el ámbito de la administración local. Lejos de resolver la necesaria financiación de los ayuntamientos, se someterá a estos a una mayor presión económica que hará imposible la prestación de los servicios básicos y provocará numerosos despidos en plantillas municipales. La eliminación de restricciones horarias para el comercio provocará un daño irreversible en las estructuras del pequeño comercio de nuestra localidad, generando mayor desempleo y precariedad. Junto con estas medidas, se anuncia en el marco del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio en el Consejo de Política Fiscal del jueves 12 del mismo mes, la limitación expresa y taxativa del déficit a las administraciones locales, que deberán mantener sus cuentas en equilibrio presupuestario o arrojar superávit, lo que provocará sin duda que los ayuntamientos no puedan hacer frente a los compromisos de atención más básicos, aumentando la fractura social y la desigualdad en nuestras localidades. Además, se quitan competencias al Gobierno para traspasarlas a un Banco de España en libertad vigilada por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier control democrático. Todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación sobre nuestra banca, lo que obligará sin duda a judicializar la exigencia de responsabilidades a aquellos que nos han llevado a esta situación. Una comisión de investigación que la mayoría absoluta del Partido Popular se ha negado a crear hasta en 4 ocasiones en el Congreso de los Diputados. Este rescate limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia. Vivimos una democracia secuestrada que deja en paños menores la soberanía del pueblo español. Por todo ello, nuestro grupo municipal somete a la consideración de este ayuntamiento a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, rechazamos las modificaciones legislativas anunciadas por el Gobierno de la Nación y las medidas de recorte presupuestaria en materia de derechos sociales, al suponer un ataque sin precedentes a la mayoría social y al Estado social y democrático de derecho que propugna el ordenamiento vigente. Segundo, ante la situación de excepción social y económica que atraviesa nuestro país, exigimos la convocatoria de un referéndum para que el conjunto del pueblo español se pronuncie libremente al respecto. Tercero, ante la evidencia de que las sucesivas medidas de ajuste y recortes sociales que se vienen produciendo solamente conllevan más crisis, empobrecimiento y aumento del desempleo y pérdida de derechos laborales, se hace necesaria la aplicación de otra política económica basada en la recuperación e incentivación del crecimiento y generación de empleo, como puede ser
buscar mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave las grandes fortunas, modificación del régimen fiscal de sociedades como la SICAV, lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras y cuarto, mostramos nuestro rechazo a la reducción anunciada del 30% de los concejales de las corporaciones locales al suponer una merma en calidad democrática de las instituciones y eliminar el principio de justa representatividad. Consideramos un atentado contra la democracia la intención del Gobierno de modificar la ley de bases del régimen local al suponer la eliminación del autogobierno de las administraciones locales y generar una injerencia sin precedentes en las competencias de los ayuntamientos, al tiempo que exigimos una nueva ley de financiación local. Quinto, rechazamos la liberalización de horarios comerciales al entender que rompe el consenso y los acuerdos entre los agentes socioeconómicos implicados y vulnera las competencias de las comunidades autónomas y, en el caso concreto de Andalucía, nuestro Estatuto de Autonomía. Sexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los ciudadanos y ciudadanas de Dos Hermanas contra el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno. Movilización a las que este ayuntamiento prestará su colaboración activa para que desde nuestra localidad se dé justa respuesta al brutal ataque económico y social recibido. Gracias. Sí, ¿alguna información? Sí. En el punto sexto, lo ha leído usted literalmente, no señor Lai. Hacemos un llamamiento a la movilización de los ciudadanos de nuestra localidad contra el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular. Movilizaciones a las que este ayuntamiento prestará su colaboración activa para que desde nuestra localidad se dé justa respuesta al brutal ataque económico y social recibido. Es correcto, ¿no? Correcto. Gracias. ¿Ha terminado su intervención? Ahora sí. Pues gracias por habernos hecho su parte. El Grupo Socialista. Sí, señor alcalde. Comentaba con los compañeros que tenía que ser interés por ver quién iba a defender por parte del Partido Popular esta moción y cuáles serían los argumentos que iban a dar ante el planteamiento que hace en este caso el Grupo de Izquierda Unida, que sería muy similar al que hace el Grupo Socialista. No me extraña la exposición que ha hecho. Espero que al menos no hayan jaleado las medidas como lo han hecho en otros foros representantes de la democracia del pueblo español y que sin embargo ha dejado bastante en evidencia cuál es el planteamiento del Partido Popular. Los dos reales decretos, el 20 y el 21, 20-2012 y el 21-2012, solo suponen recortes sociales, limitación de derechos, subida de impuestos, aumento de las desigualdades. Es uno de los mayores ataques a la democracia. Ya pasó de puntilla la reforma laboral que hemos sufrido y aquí nos encontramos ante un nuevo incumplimiento, todo lo contrario que se ha hecho en campaña electoral, con mentiras y engaños, y además no solamente eso, sino escondiendo la verdad, porque hay que leerse toda la letra pequeña de BOE para descubrir qué es lo que plantea. Y resulta que, ante la justificación de que no se puede hacer otra cosa y la herencia recibida, pues se plantea. Y no es cierto, hay otras opciones y no es así la herencia recibida. Ojalá estuviéramos ahora mismo con la prima de riesgo, con los intereses y con los demás datos que teníamos en la época de gobernanza del Partido Socialista, hace apenas unos meses. Por lo tanto, estamos ante una serie de cuestiones que bien han quedado expuestas, que cuentan con el respaldo del Partido Socialista. Se podrían matizar algunas de las cuestiones que se plantean en la proposición de acuerdo, pero entiendo que en este sentido, ante la gravedad de los hechos, se cuenta con el apoyo a todas estas medidas. Porque, repito, es el mayor ataque que en democracia se está realizando. Se está incluso modificando los planteamientos constitucionales del funcionamiento del país. Se está limitando, por ejemplo, la autonomía municipal, que no aparece aquí, que lo vamos a seguir sufriendo. Y a partir de ahí, bueno, pues tendremos medidas. Por lo tanto, el apoyo del Partido Socialista a la moción, y me gustaría entrar, si fuera posible, en mayor debate en este tipo de cuestiones, pero veo que se va a eludir. Gracias. Es que no sé qué responder, porque si el portavoz del Partido Popular va a decir algo más, pues diré yo algo más, si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, cuando responda, ¿no? Toca allí, toca aquí. Entonces, Es decir, si usted no quiere contestar
contestar nada. Yo es que no No tengo nada que contestar. El día que usted iba a contestar a No, intervenir, no. y yo he sido prudente y me he quedado callado. ¿no? Manolo, él es el exponente de la moción y lo que correspondía a los demás grupos es posicionarse ante esa moción, decir si parece bien, si parece mal, si se va a votar en contra, a favor, si se va a abstener y las razones. No hablaré en párrafo. Bueno, permite usted que haga uso de mi... Y entonces, pues es lógico que el portavoz de Izquierda Unida esté un poco confuso. Por supuesto, como aquí sinceramente estamos, bueno, por su permiso, señor alcalde, tomo la palabra, me lo usted que tengan yo. Esto realmente, Este está por encima de los mecanismos individuales. pero tiene usted de todo, señor. Claro, tengo de todo, fíjate. Bueno, señor Morón, ¿qué vamos a...? ¿Qué cree usted que yo debo defender aquí? No, al menos a mí, ¿no? Sí, claro. Hablo yo, hablo yo. No, pero parte hace... No, pero yo voy a contestar primero al señor Morón, le voy a contestar de ustedes que... Tiene la palabra para que amplíe su exposición anterior. Luego, si hace falta, incluso se la vuelvo a dar. Pues yo tengo para esto, no está dicho, ¿no? Bueno, pues usted ha hablado de defender, de ataques, de mentiras, de engaños, de herencia. Creo que supone que nosotros hablamos. Yo no voy a terminar hablando de ninguna herencia recibida, porque creo que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para saber en la situación que estamos. Y lo que sí es cierto, gravedad. Es cierto, estamos ante una situación de extrema gravedad. No sé qué parte de no hay dinero no entienden ustedes. No hay dinero. Se acabó. Que no, o sea, que las arcas están totalmente vacías. Medida de este recorte, yo estoy seguro, y aquí está mi palabra por delante, que el gobierno del Partido Popular no tiene ningún interés en hacer ningún tipo de recorte. Ni el del Partido Socialista, ni el del Partido Izquierda Unida. Ninguno, nadie le gusta hacer recorte. Y nosotros no estamos a favor de ningún tipo de recorte. Nosotros lo que queremos ser es conscientes, consecuentes, responsables con las necesidades que tiene nuestro país, que son muchísimas, y hay que tomar medidas, más acertadas o menos acertadas. Un gobierno que lleva 6 meses en el gobierno, 6 meses. 6 meses lleva en el gobierno el Partido Popular. La medida puede ser acertada o no puede ser acertada. Cualquier medida, cualquier recorte le afecta a todo el mundo. No. Le afecta a todo el mundo. Un recorte que le recorta, Pero pero si que está se Pero si yo entiendo que usted no pueda, y yo tampoco puedo. ¿Dónde estábamos hace 8 años? ¿Dónde estábamos diciendo lo que podía haber pasado? Yo tampoco puedo, pero permítanme usted que de una forma democrática yo haga Vamos a uso guardar un poquito de mi de palabra, hoy, de mi turno. hoy que no tenemos que... De mi turno. Y además estoy dirigiéndome al señor Morón. ¿Correcto? Ayer mismo decía la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, del bipartito andaluz, fue muy clara al respecto. El plan de ajuste andaluz sigue adelante y no se va a parar porque es necesario para cumplir el objetivo de déficit de la comunidad autónoma. Y es que el 1,5%, que es el 1,5%, lo que significa que hay que ahorrar 2.700 millones de euros, además de hacer frente al pago de 1.600 millones de euros. A ver qué posición tomamos ante la medida del gobierno andaluz. Pero es que además seguimos encontrándonos con barbaridad. O sea, los sindicatos, mire usted, le voy a decir qué pasa con los sindicatos, con eso de cortarle la libertad para hacer enlaces sindicales. Que además pueden seguir defendiendo a los trabajadores sin tener por qué tener horas, dedicar horas libres, además, las cuales cobran y encima no la trabajan. Miren, se lo diré porque hoy veo con más papel de lo que habitualmente vengo. Los liberados sindicales
O sea, eso es lo que está dispuesto estrictamente en la ley, no se ha modificado. Es lo que dice la ley. Aquí ni se ha quitado ni se ha puesto absolutamente nada. Lo que dice estrictamente la ley. Pero lo más curioso de todo esto es que esta medida contribuirá en lo que queda solamente de 2012 a un ahorro estimado de 17 millones de euros en la Administración General del Estado, 53 millones en las comunidades autónomas, 14 millones y medio, hablamos de euros siempre, en las entidades locales, y a partir de 2013 significará un ahorro de 50 millones en la Administración General del Estado, 159 millones en las comunidades autónomas y 43 millones en las entidades locales. Yo creo que, aunque solamente sea por responsabilidad de Estado, yo creo que sin haber tocado la ley absolutamente para nada, creo que está más que justificado. Insisto, desde el Partido Popular no tenemos ningún interés en que haya recortes, pero queremos darle la confianza al gobierno que lleva 6 meses. Y entiendo que no es fácil la medida. Gracias. Bueno, ahora tiene el portavoz que la palabra. Yo entiendo perfectamente que Manuel Alcocer no quiera los recortes, lo entiendo perfectamente. Pero creo que su gobierno sí quiere los recortes. Porque es parte de una concepción política. Todo lo público tiene que pasar a lo privado. Es una forma de gobernar. Nosotros pensamos lo contrario, por eso estamos en partidos diferentes. Pensamos que la gestión pública es la que iguala a las personas y ellos piensan, el Partido Popular piensa que la gestión privada es la gestión privada. Es así de sencillo. Sí hay dinero, hay 100.000 millones de euros. El problema es que los recortes provocan daños económicos. No estamos hablando de que nos quiten dinero solamente. También provoca daños físicos, provoca daños morales a la mayoría de la población, a la mayoría de siempre. Se incrementa la pobreza en 2 años, y no estamos hablando de los peores, estamos hablando de 2009 y 2010, hay en España 1.100.000 personas más de pobres. También se aumenta la mortalidad, las enfermedades y todo tipo de daños psicológicos y personales. En España ha bajado la esperanza de vida por primera vez. Se recortan los derechos de las personas más desfavorecidas, pero aumentan los privilegios de las menos desfavorecidas. La desigualdad va a aumentar un 9% con estos recortes, solo en 2012. Pero además, yo entiendo que el portavoz del Grupo Popular no quiera los recortes y tenga que defenderlos. Pero lo que no entiendo es que el Partido Popular en el gobierno esté mintiendo. Porque dice que se toman medidas para mejorar la economía, pero la economía está peor que antes de tomarlas. La prima de riesgo está que nadie sabíamos lo que era. Está 400 puntos por encima de la que estaba cuando se empezaron los recortes, que no nos ocurrió, fue en mayo de 2010 con el gobierno de Zapatero. Se dice que las reformas del mercado laboral son para crear empleo, pero la tasa de paro está 5 puntos más alta que antes de aprobarse la reforma. Se dice que hay que reducir el gasto social para disminuir la deuda, pero ahora resulta que la deuda está 17 puntos por encima de la que había hace 2 años, antes de hacerse los recortes. Porque es que es muy lógico. Cuando hay menos gasto público, también hay menos ingresos en todas las actividades. Se dice que hay que reducir el gasto en personal porque no hay dinero, pero se privatizan los servicios. Por ejemplo, lo decía el otro día en un periódico, la expedición de vidas laborales de la Seguridad Social ha dejado de llevarla el Estado y ahora lo lleva una empresa privada que cobra 4,7 millones de euros por sacar un certificado. No hay dinero, pero hay 100.000 millones para los banqueros corruptos. Se conceden amnistías fiscales a los narcos. Se desmantela la lucha contra el fraude fiscal, presentando un plan contra el fraude fiscal que va a recaudar menos que el plan anterior del gobierno de Zapatero. Y se renuncian a obtener ingresos que se podrían proporcionar
combatiendo precisamente ese fraude fiscal. Se quiere fomentar la actividad económica subiendo el IVA. Que me va a afectar a mí tanto como me decía el Banco Santander, no le va a afectar la subida del IVA. Pero además se pone contra las cuerdas a los pequeños comerciantes. Nos imaginamos la próxima Navidad con 6 millones de pagados, los empleados públicos sin paga extra y el IVA 3 puntos más alto. ¿Para qué sirve abrir más tiempo la Hacienda? No va a haber nadie que consuma. Por cierto, el Grupo Popular, que estaba tan preocupado por el tiempo que había las tiendecitas chinas, ya no se tiene que preocupar porque las tiendecitas chinas van a poder abrir cuando les dé la gana, igual que Carrefour, etcétera, etcétera. Se le hace un regalo a la COE, otro más, pero no se le hace un regalo a los desempleados, que van a tener todavía menos dinero, al 50%. Ya podríamos hacer como en Estados Unidos, le quitamos el desempleo y punto. Se intenta trasladar a la ciudadanía que la democracia es cara. Vamos a ver, es mentira que en España haya más políticos que en Alemania. Es mentira. Pero es que además no cobran la mayoría. ¿Cuántos concejales cobran en el gobierno? Pues el 80% de los pueblos y ciudades de España son como el pueblo mío. Por tanto, la democracia no es cara. Lo que es cara es la corrupción, eso sí. Todas las medidas responden a la voluntad de poner encima de todo los compromisos de pago de una deuda pública, que es ilegítima, porque la deuda en su mayor parte procede del dinero que ha ido que inyectar a la banca. Por tanto, solo el pago de la deuda, de esa deuda ilegítima de inyección de dinero a la banca, podría haber evitado pedir esos 100.000 millones. Pero además, yo animo a cualquier persona que me diga una sola experiencia en cualquier país del mundo donde se haya salido de una crisis adoptando estas políticas. La primera vez que se adoptaron estas políticas, creo que lo he dicho en alguna ocasión, fue en la Chile de Pinochet. Todo privatizado. Lo que se va a conseguir es lo que se escribió hace unos días un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que dijo que el pueblo español y otros pueblos europeos hemos comenzado a vivir bajo una tiranía que algún día, como dijo Gandhi, que se ha mencionado por aquí, se tendrá que revertir de alguna manera. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor alcalde. Si hay una cosa coincidente en toda España, son tres cosas en toda España, por lo menos aquí en el sur, es que primero que hace mucha calor, segundo, las cosas están muy malas, y tercero, que dónde están los votantes del PP. Que quién votó al PP y para qué votaron al PP. Porque desde luego, si nos atenemos a los argumentos que usted ha hecho para defender la actuación del Partido Popular, uno es que no hay dinero, que vaya el optimismo que esté trasladando a la opinión pública, y segundo, el ataque a los sindicatos. Resulta que está atacando a los sindicatos por una de las medidas, una nada más, y que incluso da una numeración de qué significa eso en resultado de ahorro económico, que es lo que me imagino que habrá sacado del documento que publicó el Ministerio de Economía a nivel nacional, pero que lo colgó en una página web y que lo escribió en inglés, sin mayor argumento. Pues no, estamos ante un ataque a la democracia, claro que es un ataque a la democracia, un ataque a la forma de administración del Estado. Vamos a volver a lo que tenía Franco, es decir, los gobernadores, los delegados del gobierno, etcétera, etcétera. Están intentando quitar primero los ayuntamientos y después serán las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Recortar derechos, aumento de desigualdades, y los resultados están patentes. Más paro, más deuda, menos consumo, menos atención social, más privatizaciones, un país más débil, controlado del exterior y una larguísima etcétera. Podemos debatir todo lo que ha dicho. Yo tan solo diría que se lo trasladen a los que están decidiendo. Que se lo trasladen. A ese Rajoy que tuvo que venir a escondida de nada. Que le trasladen cuál es el sentido de la gente en la calle. Si nada más que hay que ver vuestras caras en el día de hoy. Nada más que hay que ver vuestras caras el día de hoy. Y nosotros que estamos gobernando, padecemos esa actuación. El grupo municipal está gobernando en Dos Hermanas y padecemos las decisiones vuestras.
Izquierda Unida y el Partido Socialista estamos gobernando y muy orgullosamente en la comunidad autónoma y padecemos vuestras decisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que padecer lo que estáis diciendo. Vosotros en la oposición de Dos Hermanas estáis muy a gusto. Si no tenéis ningún tipo de responsabilidad, pero al menos hagan un favor, trasladen esto a la gente que decide. Por lo tanto, allá vosotros con el planteamiento. Hay una propuesta por encima de la mesa, nosotros lo hemos respetado, el Partido Socialista tiene otras mociones tipo relacionadas con algunas propuestas diferentes, estamos, por ejemplo, el replanteamiento del referéndum u otras, pero entendemos que apoyamos tal cual la moción presentada por Izquierda Unida. Y allá el Partido Popular lo que quiera hacer la España que lo está llevando. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Con su permiso, señor alcalde. Preguntaba usted al inicio, o comentaba que tenía duda de quién iba a defender esta moción. Entenderá usted que el regalito no es para acercarse a nadie y hacerme yo cargo como responsable de este grupo de esta situación. Muy difícil, muy difícil, muy difícil porque, insisto, las medidas que se están tomando no le gusta a nadie, ni al Partido Popular ni a ningún ciudadano, porque a todos nos afecta. Pero yo sigo diciendo, yo no venía aquí en esta moción para defender nada, sino para utilizar mi derecho a la réplica, al debate, a dar mi opinión, Y por eso yo hoy intervengo en esta moción, por responsabilidad, porque el regalito no era para soltárselo a ninguno de mis compañeros, a ninguno de ellos. Entendemos y queremos un ejercicio de responsabilidad institucional. Darle un voto de confianza al gobierno del Partido Popular. Quiero darle ese voto de confianza. Quiero saber estas medidas en los próximos meses si van a ser efectivas o van a ser un fracaso. Pero quiero darle ese voto de confianza, quiero dárselo. Permítanme ustedes, quiero dárselo. Y después seré un firme defensor o bien detractor de esa medida si no funciona. Sea el Partido Popular o sea el que sea. Si me permite, señor alcalde, ayer quise tomar nota sobre alguna reflexión porque no había mucho más que debatir ni mucho más que defender. Hay una realidad que de una medida que están tomadas, entiendo, con mucho dolor del corazón. No vamos a entrar aquí ni quiero entrar en otro tipo en un debate de que si tú más que si yo menos. Quiero ser consecuente con lo que hay y con mi intervención. Pero sí me gustaría que me permitiese leer una nota que quise plasmar en papel ayer. La duración de la actual crisis dependerá de que admitamos lo antes posible que para crecer hay que sanear y aceptar los cambios que se están produciendo. Hasta ahora, históricamente, el principal problema social había sido el reparto de la riqueza y a partir de esta crisis el principal problema social es la distribución del trabajo. Ahora estamos enfrentados a un pesimismo provocado por el sobreendeudamiento y la corrupción a todos los niveles y en todos sitios. Es lamentable la imagen en cómo está los suelos de la clase política y dirigentes de este país. Pero a la política de ajuste le seguirán pronto el crecimiento. Por eso, la duración de la crisis dependerá, esto es una reflexión muy personal, de que la sociedad acepte que el crecimiento no es posible recuperarlo sin un saneamiento paralelo. Y el segundo factor que influye en el fin de la crisis es nuestra predisposición a aceptar el cambio, saber conjugar la era digital con la manera de gobernar, de educar, de innovar, colaborar en lugar de competir y recurrir a la creatividad para todo en la vida. No solo nuestros bolsillos se ven afectados por esta situación, sino que la incertidumbre y la avalancha de información que no entendemos bien nos afectan al alma. El hablar continuamente de la crisis provoca en nosotros un estrés producido por la cantidad de noticias y la alarma social que diariamente padecemos. La preocupación por la falta de recursos de trabajo genera desesperación, angustia, ansiedad e incluso violencia. La cosa está excesivamente crispada, por la incapacidad incluso de proporcionarnos
las condiciones básicas para sostener a los seres queridos que dependen de nosotros, por parte de nosotros, los políticos. Esto quiebra a la familia y a las parejas, dejando desamparados a los más pequeños. Efecto que en las próximas décadas comprobaremos. Los niños son los más afectados y están pagando la mala gestión económica y humana que se ha llevado a cabo en estos últimos años por parte de los políticos. Los responsables y cargos políticos somos los primeros y no debemos crear alarma. La preocupación de medidas nos lleva a la ansiedad y evita que seamos capaces de buscar soluciones reales. Y algo que en los últimos días he estado padeciendo yo mismo. Los que tenemos trabajo somos unos privilegiados y así nos comienzan a percibir los desempleados. No sé ustedes, pero yo a veces me siento mal por tener la suerte, entre comillas, de que la cosa vaya razonablemente bien. Yo hoy por hoy me siento culpable por tener una asignación económica con la que está cayendo. Y sigo terminando, señor alcalde. A mí, al igual que ustedes, me preocupa que en medio de esta crisis empiecen a aflorar el rencor y la envidia, sentimientos muy humanos y devastadores para quienes lo sienten y también para quienes lo padecen. Insisto una vez más, yo me he visto en los últimos tiempos, en los últimos días, justificándome por tener un puesto de trabajo diferente a lo que lo han perdido. Disculpen ustedes que haya podido estar fuera de lugar. Es mi propio discurso. No, voy a intervenir yo y se va a acabar el debate. El problema en democracia, que es, desgraciadamente, ese es el problema es que no se entiende. Estamos en democracia y efectivamente estamos en una situación de emergencia. Pero afortunadamente no es igual cuando un país democrático vive esa situación de emergencia que cuando la vive un país en dictadura. Cuando la vive un país en democracia hay que salir entre todos de esa situación y hay que salir con más democracia. Y lo que está aquí en juego, por encima de los recortes, es que ese Estado social y democrático que tanto nos costó para acabar con la dictadura anterior y con el régimen centralista, que un gallego, desgraciadamente célebre en este país, impuso durante muchos años, y que entre todos nos dimos a través de una Constitución, y en la que hay que agradecer y reconocer, aunque otras cosas no, que otro gallego, fundador de su partido, fuera capaz de aglutinar a la derecha de este país y meterla en democracia. Hoy, un tercer gallego cuestiona todo el tema. Eso es la gravedad de lo que está pasando, Manolo, que no lo quieren entender. La gravedad de lo que está pasando no son los recortes, son las formas. La forma. Probablemente, ante una situación de emergencia, pues este país necesita que los grandes partidos se sienten y vean cómo afrontar. Lo que no se puede es aprovechar el rodillo de la mayoría absoluta para todos los viernes dictar normas por decreto ley y luego ratificarlas en el Parlamento. Está el cúmulo, la cantidad de cosas que pesan sobre la ciudadanía, que cualquier medida de ellas ya sería un escándalo. Cualquiera de ellas individualmente ya sería un escándalo. Pero son tantas las que se acumulan que enseguida se quedan chicas. Las barbaridades que se han hecho enseguida se quedan chicas. Y todo porque el gallego que actualmente nos gobierna a la antigua usanza. Se olvida del fundador de su partido. Y eso es lo grave, Manolo. Se olvida que hay que sentarse con el pueblo, con los representantes del pueblo, y a lo mejor parte de las medidas estas son las mismas. Claro, por eso también parte de su explicación de los sindicalistas. Volvemos a la ley. Es que no entiende usted el sistema democrático, no lo entiende. Y por eso dice, ¿de qué se asustan si lo que se va a imponer lo que dice la ley? No, Manolo.
Las leyes establecen reglas y mínimos de juego. Y luego en un sistema democrático deja que los representantes del pueblo, los agentes sociales, los sindicatos, los partidos, mejoren esas normas. Y lo que hace de un plumazo el Partido Popular es que lo que en ese aspecto solo a usted le llama la atención, la ley fijaba como mínimo y que agentes sociales y económicos e instituciones a lo largo de los años han ido mejorando, sin ninguna negociación se llega y se corta. Fuera todo lo que han hecho los seres humanos, son las que Europa le impuso con el rescate a Grecia, a Irlanda, a Portugal. Ese gobierno popular tan listo, de gente sobredotada, tan preparada, que tenía la varita en la mágica, que ese montó lo que decía, déjalo que se hunda el gobierno socialista, que ya vendremos nosotros a salvarlo. Esa frase que decía Montoro está grabada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? Esas grandes medidas que iban a imponer. Que creían que aquí iba a haber confianza por el mero hecho de llegar. Y yo lo entiendo, mire usted, con mi confianza la situación es tan difícil que llegando un gobierno nuevo, pero habrá que sentarse. Las medidas son las mismas y para eso pues que metan, como dice el presidente del Banco de Ludenbank, pues metamos a España en rescate. Mire usted, si nos están poniendo las mismas medidas, ya solo falta de las medidas que viven los griegos, los irlandeses y los portugueses, ya solo falta que le quiten una paga de la pensión a los pensionistas, para que estemos igual que ellos. A partir de ahí ya estamos igual. Pues hay una diferencia, ¿sabe cuál es? Que mientras que ayer, entre todos, nos refinanciamos al 7%, eso lo pagamos entre todos. Los 100.000 millones que le llegan a la banca se van a refinanciar al 2%. Y eso es que ese dinero ahí ahora. No hay que entrar en el rescate. Si de todas maneras nos está aplicando las mismas medidas, hay que ser más humildes y hay que reconocer que la situación del país es la que es, pero al menos beneficiémonos de no seguir pagando el 7%, porque a la banca sí lo han beneficiado. Afortunadamente todo no está ahí, pero se discute si la deuda son 800.000 millones o 1 billón. Aunque sea la pequeña, 800.000 millones, sale al 7%, ¿cuánto es? 56.000 millones. Lo mismo que lo que se pretende recortar. Afortunadamente no están todos a ese porcentaje, pero vamos camino, cada vez que se remueve, acierta. Pero ya le digo que el trasfondo de todas las medidas es que vamos camino de un país centralizado. Las medidas de bajo cuerda que están por ahí en determinados organismos estudiándose sobre los ayuntamientos son terroríficas. Se acaba con la democracia de los vecinos. Los vecinos ya no tendrán que venir a los ayuntamientos, se les ahorra. Los ayuntamientos se convierten en administradores de renta. Pagar la luz, el agua y se acabó. No se le ocurre usted al ayuntamiento porque no se le va a atender. Administradores de fincas urbanas, como una comunidad de vecinos. Eso es lo que está preparado, eso está documentado. Para 7.700 ayuntamientos que hay en España de menos de 20.000 habitantes. Y a los grandes también se nos va a intervenir. Antes lo hacía Franco y los alcaldes lo nombraban los gobernadores. Ahora vamos por el mismo camino. Por el mismo camino. Y afortunadamente se rompía la alianza consigo. Porque la otra medida era que autonomía solo para los vascos, los catalanes y en todo caso los gallegos. Que para eso han gobernado muchos gallegos este país. Pues no sé qué privilegio tienen los gallegos frente a los andaluces. Los demás fuera a reducir las autonomías. Pues probablemente habrá que hacer muchos temas en la autonomía, en los municipios, en la administración del Estado. Claro que habrá que hacer cosas. Pero habrá que hacerlas no por decreto ley. Por decreto ley no. Y sobre todo se está viendo que no van a ningún lado, a ningún sitio. Y ese es el verdadero problema, Manolo. El problema es que gracias a su fundador, la derecha, se democratizó en este país. Y ahora vamos camino y se descentralizó el país. Y ahora vamos camino de pasos atrás, de la mano de otro gallego. Son concesiones.
Entiendo que la moción se aprueba por Izquierda Unida y PSOE y el voto en contra del PP.